buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema de equilibrio de una partícula, donde vamos a ver tanto lo que es sus condiciones como también el diagrama de cuerpo libre. También a su vez vamos a explicar sobre las fuerzas coplanares como también las tridimensionales. Perfecto. Sin embargo, antes de comenzar, vamos a relatar puntos vamos a tocar. En esta ocasión, primero lo que vamos a hacer es la introducción, luego lo que es el marco teórico, después un problema de Russell C. Hibbeler, el cual lo podemos notar en su libro. Muy aparte de eso, también vamos a tener un caso aplicativo que sucedió en la vida real y finalizando vamos a hacer las conclusiones. ¿Perfecto? Bien, en todo caso vamos a comenzar. A continuación, vamos a explicar con respecto a la introducción. Bueno, mi nombre es Adriana Butarra y yo les voy a explicar con respecto a la introducción. ¿Perfecto? En sí, el tema que nosotros hemos escogido es el equilibrio de una partícula, lo cual es un concepto muy importante en la física, ya que se refiere a la condición de estar en reposo o en movimiento constante en ausencia de fuerzas externas equilibradas. ¿Perfecto? Bien, por ejemplo, eso también lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, desde que éramos niños, en un juego tan simple como el juego de la soga, donde habían dos bandos jalando una soga a distintas direcciones, es decir, direcciones opuestas. ¿Perfecto? Por ejemplo, como podemos visualizar en esta imagen, donde, por ejemplo, la niña A está yendo hacia lo que es la parte izquierda y lo que es la niña B que está yendo hacia la parte derecha. ¿Perfecto? Lo cual está generando una fuerza 1 y una fuerza 2, lo cual nosotros acá vemos que el nodo representa al equilibrio. ¿Perfecto? Lo cual concluimos que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. ¿Perfecto? O también lo podemos decir que la fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a 0. Perfecto. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, en otro ejemplo que es en los puentes colgantes. En sí, en eso hay que tener mucha precaución, ya que si no hay un buen diseño, puede provocar accidentes o muertes, sobre todo. También, obviamente, pérdidas monetarias, pero la vida, ante todo, es lo más importante. Perfecto. Bien. Muy aparte de eso, también como contenido tenemos lo que son los dos tipos de equilibrio. En esta ocasión tenemos el equilibrio estático y lo que es el equilibrio dinámico, donde el equilibrio estático es cuando la suma de las fuerzas en la dirección horizontal es igual a 0 y la suma de las fuerzas en dirección vertical es igual a 0. En esta ocasión también el equilibrio dinámico es cuando la suma de las fuerzas en dirección horizontal es igual a 0, horizontal es igual a 0, y la suma de las fuerzas en la dirección vertical es igual a 0. ¿Perfecto? Sin embargo, eso a mayor detalle más adelante lo vamos a dar, no hay ningún problema por esa parte. De igual forma también vamos a tener una mayor explicación en las fuerzas coplanares como las fuerzas tridimensionales y de igual forma un mayor detalle con respecto al diagrama de cuerpo libre. ¿Perfecto? Bien. También como contenido vamos a tener dos problemas. Bueno, en esta ocasión es un problema, en esta ocasión de Russell C. Hibbeler, y el otro es un caso aplicativo. En el problema de Russell C. Hibbeler, el objetivo en sí es dar a mayor entendimiento a los temas empleados en este trabajo de investigación, ya que acá también se va a emplear lo que es el diagrama de cuerpo libre, como también las condiciones. ¿Perfecto? Y de igual forma los temas que hemos mencionado antes. Bien. De igual forma también vamos a tener un caso aplicativo, lo cual es el colapso de las pasarelas aéreas del Hotel Hyatt Regency en Kansas City, de lo cual el objetivo es analizar la importancia del tema del equilibrio de una partícula, ya que como ustedes pueden observar de esta manera, también puede generar un desastre, inclusive provocando la pérdida de muertes, o sea, pérdida de vidas, tanto como niños, jóvenes, para todo tipo.
Perfecto, entonces es muy importante que estos temas hay que tomarlo en cuenta y sobre todo con mucha importancia, ya que puede producir estos ciertos accidentes. Perfecto, sin embargo, estas cositas van a ser explicadas más adelante y sobre todo a un mayor detalle. Perfecto. Bien, ahora pasamos a la parte de objetivos. En la parte de objetivos tenemos el objetivo general y el objetivo específico, donde el objetivo general es comprender la importancia del equilibrio estático de una partícula y las condiciones necesarias para que éste se dé. Muy aparte de eso, también tenemos los objetivos específicos, que es explicar los conceptos del equilibrio de una partícula, como también el diagrama de cuerpo libre y los sistemas coplanares y tridimensionales. Y de igual forma también lo que es analizar casos de equilibrio estático y equilibrio dinámico de partículas. Y como tercer objetivo específico tenemos utilizar las ecuaciones de equilibrio para encontrar fuerzas desconocidas y determinar condiciones de equilibrio. Perfecto. Bien, a continuación mi compañera va a explicar con respecto al marco teórico y eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Jocelyn Montalbán y les hablaré sobre el marco teórico. Muy bien, comenzaremos hablando sobre la partícula. ¿Qué es una partícula? El concepto de partícula puede concebirse como el espacio que ocupa un punto dentro del cuerpo en estudio, donde concurren o llegan todas las fuerzas que lo afectan. También tenemos a las fuerzas. Las fuerzas son magnitudes vectoriales que pueden modificar el estado de movimiento de una partícula. Pueden ser de origen gravitatorio, electrostático, magnético, entre otros. Ahora les seguiré hablando sobre el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica de una partícula aislada, como podemos ver en la imagen, donde se muestran todas las fuerzas que actúan sobre ella. Este diagrama ayuda a visualizar y analizar las fuerzas presentes en el sistema, facilitando así el cálculo del equilibrio de una partícula. Entre los tipos de fuerzas que encontraremos están la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza de gravedad, la fuerza de reacción, entre otros. Seguiré hablándoles sobre el equilibrio de una partícula. Muy bien, se refiere a la condición en la cual la partícula se va a encontrar ya sea o en reposo o en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no va a existir aceleración. Esto implica que la suma de todas las fuerzas y momentos que actúan sobre la partícula va a ser igual a cero. Para mantener el equilibrio de una partícula es necesario satisfacer la primera ley de Newton, como nos indica acá, la cual requiere que la fuerza resultante que actúa sobre la partícula va a ser igual a cero. También necesitamos cumplir ciertas condiciones, que son la sumatoria de las fuerzas en dirección horizontal va a ser igual a cero. La sumatoria de fuerzas en dirección vertical va a ser igual a cero. Y la sumatoria de los momentos en cualquier punto va a ser igual a cero. También tenemos dos tipos de equilibrio, que son equilibrio estático, que este nos va a referir a la condición en la cual una partícula se va a mantener en absoluto reposo. En este caso, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula van a ser igual a cero. También tenemos al equilibrio dinámico, que es decir, es el equilibrio que ocurre cuando la partícula está en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante. En este caso también la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre la partícula va a ser igual a cero. Por otro lado, y para culminar, tenemos a las fuerzas coplanares. ¿Qué son las fuerzas coplanares? Nos dicen que son las fuerzas que se encuentran en un mismo plano y están en dos ejes, el eje X y el eje Y, como podemos ver en la siguiente imagen. Y también tenemos las fuerzas tridimensionales. En este caso se encuentran en más de un plano y en tres ejes, X, Y y Z, como también podemos ver en la imagen. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Fausto Quintana y el día de hoy voy a explicar el problema que he seleccionado del libro Russell C. Hilbert, lo cual de este libro que fue seleccionado fue del equilibrio estática o estático, ¿no? ¿Por qué seleccionamos este ejercicio? Seleccionamos este ejercicio más que nada para explicar y profundizar un poco más sobre el equilibrio de una partícula y las condiciones, ¿no? Y las condiciones.
Ok. ¿Qué nos pide hallar o qué nos pide el problema? El problema nos pide determinar la fuerza desarrollada de cada cable en posición de equilibrio, ¿no? Ok, claro que sí. Primero, realizamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo lo realizamos, no? Dibujamos las ejes, no de Z, X y Y. Y acá, en el punto A, es donde estas tres fuerzas del punto D, del punto C y del punto B, es donde pasan y están atadas en el punto A. Por ende, podríamos decir así. En el eje Y sería fuerza AB, ¿no? Porque está en el punto A, pero en la dirección de la B, del punto B, ¿no? Que está en estático, ¿no? Recordemos que este ejercicio está en estática, es equilibrio estática, ¿no? Después de ello, aplicamos también aquí en el punto A, con dirección a la letra C o al punto C, sería FAC, pero sería en el eje X. En el punto D pasa también por el A, ¿no? El de la tensión, una tensión, ¿no? Que está en diagonal, lo cual esta fuerza sería fuerza AD, ¿no? Lo segundo que realizamos es el paso 2, ¿no? ¿Qué hay en el paso 2? En el paso 2 vamos a realizar o hallar más que nada la magnitud para poder resolver este problema, ¿no? O este ejercicio que hemos seleccionado. Pero para hallar la magnitud debemos encontrar el punto A de X, el punto A de Y y el punto A de Z, porque acá nos pide hallar, ¿no? La magnitud. ¿Con qué datos? Bueno, acá los datos que tenemos serían las distancias, que sería 2 metros de X, en Y sería 4 metros y Z sería 4 metros, ¿no? Porque acá en la gráfica vemos de que en la D hay una distancia de 4 metros. En la letra X vemos una distancia de 2 metros, de acá a acá, de 2 metros. Y en el eje Y vemos una distancia de 4 metros, ¿no? Acá, sí. Por lo que entendemos de que, a ver, por lo que aplicamos lo siguiente o reemplazamos, ¿no? En A igual sería raíz de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo cual sería igual a 36, pero la raíz de 36 es 6, ¿no? Por lo que vemos acá, aquí está directo, ¿no? Ahora, en el paso 3 aplicamos las condiciones de equilibrio, ¿no? Donde la condición que nos dice que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, el primer valor que nos dan, eso aplicamos en la sumatoria de la fuerza X es igual a 0, lo cual la fuerza en el punto A de C, con la dirección de C, menos 2 sextos por FAD es igual a 0, ¿no? Y en la fuerza, en el eje Y, sería FAB menos 4 sextos por FAD y igual a 0, ¿no? Y por último, acá acá no sería, lo cual acá en el eje en la Z serían los 800 newtons que está en la dirección para abajo, lo cual sería menos 800 más 4 sextos. ¿Por qué 4 sextos? Porque es 4 sobre la magnitud, ¿no? Es el punto que hemos hallado en la fórmula sobre la magnitud, ¿no? Por eso ahí está 2 sextos, 4 sextos y 4 sextos también, ¿no?
lo cual sería menos 800 newtons más 4 sextos por FAD, lo cual sería 0. Ahora, donde tenemos mayor variable o mayor datos es en la sumatoria de la fuerza Z, lo cual realizamos lo siguiente, ¿no? Que sería 2/3 FAD es igual a 800, ¿no? Lo cual FAD es igual a 800 sobre 2/3, lo cual nos sale FAD, su valor sería 1200 newtons, ¿no? Ahora, con este valor que hemos encontrado, los 1200 newtons, solamente reemplazamos. ¿Y por qué se pregunta 2/3? Acá también, y 1/3, ¿no? Es porque hemos simplificado, ¿no? Ahora, después de haber, lo simplificamos también, ¿no? Y lo multiplicamos, o sea, reemplazamos con este valor, lo cual sería 2/3 menos, no, 2/3 por 1200, la fuerza AB sería 800 newtons. Y lo mismo reemplazamos también los 1200 en la fuerza E, en la sumatoria de fuerza X, lo cual sería FAC es igual a 400 newtons, ¿no? Entonces, determina los valores de este ejercicio, ya los encontramos, ¿no? Ya hemos determinado la fuerza que está desarrollando en cada cable en la posición de equilibrio. FAC es igual a 400 newtons, es igual a FAB es igual a 800 newtons y FAD es igual a 1200 newtons. Ahora, en conclusión, son los valores para que este diagrama esté en equilibrio, ¿no? Lo cual sería equilibrio, así también cumpliendo con la condición de equilibrio de una partícula. Bueno, esto sería todo de mi parte, y ahora mi compañera les va a dar pase a explicarle sobre el caso problemático en la vida real, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Yesenia Young y hablaré respecto al caso aplicativo. Como caso aplicativo del equilibrio de una partícula, consideramos el caso del colapso de las pasarelas aéreas del Hotel Hyatt Regency, que ocurrió en la ciudad de Kansas. Dando información sobre este hotel, fue inaugurado el 1 de julio de 1980 en Estados Unidos, exactamente en Missouri, en la ciudad de Kansas. Este hotel consistía en un edificio de 700 habitaciones. Y algo particular de este hotel es que tenía pasarelas aéreas, tales como puentes colgantes, como se puede observar en la figura. Estas pasarelas medían entre 37 a 39 metros de largo y su peso era de 29.000 kilos. Lo que sucedió un año después, el 17 de julio de 1981 para ser más exactos, fue uno de los sucesos más catastróficos en Missouri en ese tiempo, ya que se realizó un baile en ese hotel, en el cual se contaba con la asistencia de más de 2.000 personas, las cuales estaban ubicadas por todo el lugar. Y después de unas horas se derrumbaron las pasarelas colgantes del cuarto piso, seguidas de las del segundo, provocando la muerte de más de 114 personas y 216 heridas, sin mencionar los altos costes en millones de dólares. Analizando lo que ocurrió en la estructura, el soporte de cada pasarela consistía en vigas transversales, aquí como se lee el crossbeam section, que se unían en las varillas de suspensión, en este caso las barras verticales. En la imagen se presentan dos diseños, tanto el original como el que se llevó a cabo. Esto debido a que mencionaron que construir el diseño original era muy complejo, así que construyeron el segundo, provocando que fallara el punto de sujeción, o sea, el de unión, entre la pasarela superior y las vigas. 3 travesaños formaban la estructura básica de la pasarela. En el punto de conexión, la varilla de sujeción atraviesan el extremo de cada uno de ellos y se fijan debajo de una tuerca. Pero este diseño no era el adecuado,
ya que se realizaron ensayos para comprobar si se podían aguantar el peso de las pasarelas y de las personas que asistieron al evento, y como se observa en la imagen de la derecha, la estructura se quebró por completo. Ahora se analizarán ambos diseños con el cálculo de equilibrio de una partícula en el sujetador. Empezando con el diseño original, primero vamos a identificar todas las fuerzas que se encuentran. Bueno, en este paso encontramos la fuerza del colgador, la fuerza del piso 4 y la fuerza del piso 2. Por la condición de equilibrio respecto a las fuerzas verticales, o sea, respecto al eje Y, tanto las que van hacia arriba como las que van hacia abajo son iguales. Es decir, que la fuerza del colgador es igual a la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 4. Como segundo paso, graficaremos el diagrama del cuerpo libre que se encuentra aquí, con sus respectivas fuerzas, respecto a la tuerca y una porción del colgador que en este caso las analizaremos como una partícula. Como tercer paso, aplicaremos las condiciones de equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas, en este caso respecto al eje Y que van verticalmente hacia arriba, es igual a la sumatoria de fuerzas respecto al eje Y que van verticalmente hacia abajo. Cada uno de estos va a estar con sus respectivos colores para que sea más fácil guiarlos. En este caso, las fuerzas que van hacia arriba son la fuerza del colgador, que es igual a las fuerzas que van hacia abajo, que son las fuerzas del sujetador, más la fuerza del piso 2. Como sabemos, la fuerza del colgador es igual a la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 4. Y reemplazándolo, tenemos que la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 4 es igual a la fuerza del sujetador más la fuerza del piso 2. Cancelando las fuerzas del piso 2, tenemos que la fuerza del sujetador es igual a la fuerza del piso 4. En este caso, ambos verticalmente hacia abajo. Y viendo la imagen, el sujetador también soporta la fuerza del piso 4. En síntesis, la tuerca del sujetador está soportando la viga, que esta también soporta la fuerza del piso 4. Ahora analizaremos el diseño que se llevó a cabo, en el cual realizaremos los mismos pasos que en el anterior. Primero vamos a identificar todas las fuerzas que se encuentran. En este caso, la fuerza del colgador, fuerza del piso 4 y la fuerza del piso 2. Ahora, por la condición de equilibrio respecto a las fuerzas verticales, es decir, respecto al eje Y, tanto la suma de fuerzas que van hacia arriba como la suma de fuerzas que van hacia abajo deben ser iguales. Es decir, la fuerza del colgador es igual a la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 4. Como segundo paso, graficaremos el diagrama del cuerpo libre con sus respectivas fuerzas. Esto respecto a la tuerca y una porción del colgador, que en este caso las analizaremos como partículas. Como tercer paso, aplicaremos las condiciones de equilibrio. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje Y que van verticalmente hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y que van verticalmente hacia abajo. Como fuerza que va verticalmente hacia arriba, tenemos a la fuerza del colgador, y la que va verticalmente hacia abajo, tenemos a la fuerza del sujetador. Sabemos que la fuerza del colgador es igual a la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 4. Entonces, reemplazando, nos queda que la fuerza del piso 2 más la fuerza del piso 4 es igual a la fuerza del sujetador. Mostrando la imagen para mayor visibilidad, tenemos que la fuerza del piso 4, la fuerza del piso 2 y la fuerza del sujetador van las tres verticalmente hacia abajo, en el mismo sentido. Lo que quiere decir que el sujetador soporta la fuerza del piso 2 y a la fuerza del piso 4, al igual que esta tuerca. Ahora le daré pase a mi compañero para que hable sobre las conclusiones. Buenas, mi nombre es Jordi Valeriano Ramírez Julio y yo hablaré de las conclusiones del equilibrio de una partícula. Se ha demostrado que el estudio del equilibrio de una partícula es vital importancia en la física y la ingeniería, ya que permite analizar y comprender el comportamiento de los cuerpos en diferentes condiciones. Otro punto más es que a través de la aplicación de las leyes del equilibrio se puede determinar si una partícula se encuentra estable o inestable y calcular las fuerzas y momentos que actúan sobre ella. Otro punto es que además el análisis del equilibrio de una partícula es fundamental para el diseño y la construcción de estructuras y máquinas, ya que nos permite asegurar la estabilidad y seguridad. En este trabajo de investigación se ha utilizado un enfoque teórico y experimental para analizar el equilibrio de una partícula. Se ha estudiado la
influencia de diferentes variables como la fuerza de gravedad, las fuerzas externas y los momentos de fuerza en el equilibrio de una partícula. Se ha demostrado que para una partícula se encuentre en equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan sobre ella debe ser igual a cero y la suma de los momentos de fuerza debe ser igual a cero. Además, se han desarrollado métodos y técnicas para calcular y determinar las fuerzas y momentos de fuerza en una partícula en equilibrio, facilitando así su estudio y comprensión. En resumen, el estudio del equilibrio de una partícula es esencial para comprender el comportamiento de los cuerpos en diferentes situaciones y su aplicación en la física y la ingeniería. Este trabajo de investigación ha permitido profundizar en el tema y obtener conclusiones claras y fundamentadas. Ahora veremos la conclusión del problema del caso que planteamos. En este trabajo vimos la posición de los tres cables que ejercen fuerzas opuestas y equilibradas sobre la partícula. Esto significa que la suma de todas las fuerzas en cada dirección es igual a cero, lo que asegura que la partícula no se mueva. Cada cable tiene un ángulo de inclinación con respecto a la vertical. Estos ángulos determinan la distribución de las fuerzas en cada cable y la orientación resultante de la partícula. La magnitud de la tensión en cada cable depende tanto de la fuerza de gravedad que actúa sobre la partícula como de los ángulos formados por los cables. Esta relación se puede describir mediante la ley de senos o la ley de cosenos, dependiendo de la configuración del sistema. A medida que los ángulos de inclinación cambian, las tensiones en los cables también varían, alterando la posición y la orientación de la partícula. Si alguno de los cables se desequilibra, es posible que la partícula se mueva o cambie de posición. En conclusión, el equilibrio de una partícula en tres cables en posición de equilibrio depende de la igualdad de las fuerzas aplicadas por cada cable y la distribución de estas fuerzas según los ángulos de inclinación. Es importante tener en cuenta la magnitud y dirección de las tensiones en cada cable para entender completamente la configuración de equilibrio. Ahora veremos el caso aplicativo, su conclusión. El análisis del colapso de pasarelas aéreas del Hotel Hyatt Regency en Kansas City. Utilizado el principio del equilibrio de una partícula nos permite comprender cómo las diferentes fuerzas actuaron sobre la estructura y contribuyeron a su falla. Es evidente que hubo una serie de errores y diseños en construcción que no tuvieron en cuenta adecuadamente las fuerzas actuantes en el sistema. Este trágico incidente sirvió como una lección importante en la importancia de aplicar principios de ingeniería adecuados y realizar una revisión exhaustiva de los diseños estructurales para garantizar la seguridad de las personas. Eso sería todo. Muchas gracias.